Estimados amigos testigos de Jehová, aquí pueden ver ustedes la Atalaya edición de estudio de septiembre de 2012. Como yo siempre les he dicho a ustedes, la sociedad Watchtower desde el año 2004 en adelante, en especial los años 2004, 2005 y 2009 y 2010, ha llevado a cabo una serie de asambleas de distrito con el título Manténgase alerta, manténgase vigilantes. Y como les dije anteriormente, esta es una campaña que la sociedad Watchtower sigue dando duro, y para ello vemos acá que la sociedad dice pues que no sabe ni el día ni la hora, y nos dice que nos mantengamos alerta pues porque no saben ni el día ni la hora. Mateo 25:13. Este texto lo han cambiado ahora sacando el texto con el capítulo 25, verso 13, pero anteriormente sacaban el texto de Mateo 24:42 que dice lo mismo: manténgase alerta pues porque no saben en qué día vendrá vuestro Señor. Lo dice completo: en qué día vendrá vuestro Señor. Mateo 24:42. Y como siempre les dije, Jesús viene como ladrón en la noche para inspeccionar a ese esclavo fiel y discreto, para ver si éste ha estado haciendo aquello que él encomendó hacer durante su ausencia. La sociedad Watchtower usa el texto de Mateo 24:45 al 47 para sustentar la selección de este esclavo mentiroso que está sentado en Nueva York, que se llama el cuerpo gobernante o cuerpo directivo, que está formado por 12, 14, 15 personas dependiendo de las vacantes disponibles. Y estas personas son supuestamente las personas que fueron escogidas por Jesucristo en el año de 1919, después de inspeccionarlos el año de 1918, cuando Jesús retornó para hacer su inspección. Pues, aunque parezca mentira, ya he demostrado que esta inspección de Jesús se hará solamente en el futuro, por el cual estamos manteniéndonos alerta, y vemos acá cómo la sociedad nos exhorta a mantenernos alerta, puesto que Jesús viene en un día y en una hora que no sabemos, y esa venida es por segunda vez, y en esa venida Jesús vendrá como ladrón en la noche, como un ladrón que viene a robar su casa, y por el cual tenemos que mantenernos vigilantes, alertas, para que no nos sorprenda el ladrón y pueda robar nuestra casa. Y por lo cual debemos estar prontos, estar prestos, alertas, y estar preparados, porque Él viene para luego, en el versículo 45 de Mateo 24, nos dice que vendrá Jesús a inspeccionar a ese esclavo fiel y discreto, recién en el futuro, después de la gran tribulación. Entonces, ya Watchtower saca este texto de Mateo 25:13, que es el paralelo de Mateo 24:42, que dice: manténgase alerta pues, porque no saben en qué día viene vuestro Señor. Y sigue pues este artículo tratando pues los beneficios de mantenerse alerta. Como digo, siguen insistiendo que Jesús viene, y viene por segunda vez. Tenemos que estar alerta, estar mirando el reloj para tenernos despiertos. Y dice: ¿por qué no saber ni el día ni la hora nos permite demostrar lo que tenemos en el corazón? Los ungidos han demostrado estar listos. Dice que después del minuto 14. Las otras ovejas también demuestran estar listas. Y de estar listas se refieren pues al texto de Mateo 24:44, que nos dicen, demuestran estar listos pues porque no saben a qué hora viene vuestro Señor. Y así, como ven ustedes, la sociedad sigue con esta misma cantaleta de mantenernos alerta, porque no sabemos el día ni la hora en que vendrá Jesús por segunda vez a inspeccionar al esclavo fiel y discreto. Entonces, si esto es así, ¿cómo es verdad pues que Jesús pudo haber escogido al esclavo fiel y discreto en 1918? Pero la sociedad Watchtower nunca menciona lo que hará Jesús cuando Él venga, y por el cual estamos alerta,
¿Por qué no nos explica, después de todo este palabreo que manda acá en esta atalaya de septiembre, esta es la atalaya de estudio de septiembre de 2012, ¿por qué no dice nada lo que Jesús hará cuando Él retorne? Por el cual nos dice que nos mantengamos alerta, se queda muda. Ahora, echemos una mirada al texto de Mateo 25:13 en la misma Biblia. Vayamos a la Biblia entonces. Ya que pueden ver ustedes el capítulo 25 de Mateo, versículo 13, tal como menciona la revista de la Atalaya de septiembre de 2012, que acabamos de ver, y se lee como sigue, aquí en el versículo 13. Manténganse alerta, pues, porque no saben ni el día ni la hora. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que mantenernos alerta porque no sabemos en qué día y qué hora vendrá nuestro Señor, tal como dice el texto paralelo de Mateo 24:42. Se está refiriendo que tenemos que estar alerta y despiertos porque no sabemos el día y la hora en que vendrá Jesús por segunda vez. En base a lo que Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 24:3, cuál sería esa señal de su presencia y el fin del sistema de cosas. Pero la sociedad Watchtower tira un rollo, una palabrería y no va al punto. ¿Por qué los cristianos deben mantenerse alerta? Y la sociedad lo disfraza diciendo que tenemos que mantenernos alerta porque se viene el Armagedón, el fin del sistema de cosas. Pero no dice, pues, el punto central. ¿Por qué tenemos que mantenernos nosotros alerta? Y tenemos que estar alerta porque justamente viene nuestro Señor por segunda vez en un día y una hora que no sabemos, como ladrón en la noche. Y vemos, pues, a qué se refiere y qué hará Jesús, por el cual estamos nosotros involucrados y nos compete estar alerta porque Jesús nos viene a visitar, nos viene a juzgar, a inspeccionar, a auditar, a checarnos. Y leamos el 14 que dice como sigue: porque es justamente como un hombre que estando para emprender un viaje al extranjero, mandó llamar a sus esclavos y les encargó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, a otro 2, y a otro 1, y cada uno según su propia habilidad. Y se fue al extranjero. 16. Inmediatamente el que recibió los 5 talentos se fue y negoció con ellos y se ganó otros 5. Asimismo, el que recibió los 2 ganó otros 2. Pero el que recibió solamente 1 se fue y cavó en la tierra y escondió el dinero en plata de su amo. Y el 19 dice: después de mucho tiempo vino el amo de aquellos esclavos y ajustó cuentas con ellos. De modo que se presentó el que había recibido 5 talentos y trajo 5 talentos más diciendo: amo, me encargaste 5 talentos, mira, gané otros 5 talentos. Su amo le dijo: bien hecho, esclavo bueno y fiel. Ese es el esclavo bueno y fiel. Fuiste fiel sobre unas cuantas cosas, te nombraré sobre muchas cosas. Entra en el gozo de tu amo. Enseguida se presentó el que había recibido los 2 talentos y dijo: amo, me encargaste 2 talentos, mira, gané otros 2 talentos. Su amo le dijo: bien hecho, esclavo bueno y fiel. Fuiste fiel sobre unas cuantas cosas. Y después viene acá a la izquierda, sigue diciendo: te nombraré sobre muchas cosas, entra en el gozo de tu amo. 24. Por último, se presentó el que había recibido un solo talento y dijo: amo, yo sabía que eres hombre exigente y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no aventaste. De modo que me dio miedo y me fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo tuyo. En respuesta, su amo le dijo, esclavo inicuo e indolente, con que sabías que yo cegaba donde no sembraba y recogía donde no aventaba. Pues entonces deberías haber llevado como depósito mis dineros en plata a los banqueros, y al llegar yo estaría recibiendo lo que es mío con interés. Por tanto, quítele el talento y déselo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia,
pero en cuanto al que no tiene, hasta lo que tiene le será quitado. Y el esclavo que no sirve para nada, échenlo a la oscuridad de afuera. Ahí es donde será su llanto y el crujir de dientes. Entonces el 31 termina diciendo, cuando el Hijo del Hombre llegue en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre su glorioso trono. Y así sigue hablando, pues, que hará la separación en el 32 de las ovejas y las cabras, tal como debe ser, cuando Jesús torne por segunda vez, después de la gran tribulación, para hacer esta separación de las ovejas y de las cabras. Y aquí lo vemos muy claramente. ¿Qué hemos entendido de este artículo, de este versículo de Mateo 25, versículo 13? Bueno, hemos comprendido que debemos, pues, mantenernos alerta porque Jesús viene a inspeccionarnos a nosotros para ver cuánto hemos producido durante su ausencia, lo que Él nos encargó hacer en Hechos capítulo 1, versículos 6 al 8, cuando dijo, vayan pues y anuncien a las naciones las buenas nuevas del reino de Dios. Entonces Jesús viene, y por el cual tenemos que estar alerta, porque Él viene justamente a inspeccionarnos a cada uno de nosotros para ver si hemos cumplido en hacer lo que Él nos encomendó hacer cuando Él partió de la tierra en su primera venida y encargó a los cristianos, pues vayan y anuncien las buenas nuevas a las naciones y conviertan a las personas de las naciones. Entonces hace este ejemplo Jesús diciendo que Él es ese hombre, pues que estando por emprender un viaje al extranjero, mandó llamar a sus esclavos y les encargó sus bienes. O sea, Jesús ya encargó sus bienes a esos esclavos. No al esclavo en singular, sino a sus esclavos. Y esos esclavos son cada una de estas personas que Jesús le dio. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. Y así cada uno se reportó después cuando Jesús volvió de ese gran viaje, que es justamente ese viaje que todavía Jesús está llevando a cabo fuera de la tierra, que está ausente y que Él va a retornar para tomarnos cuenta a cada uno de nosotros, que somos sus esclavos, que Él nos ha encomendado ya a todos nosotros, de acuerdo a este versículo 14 de Mateo 25, ya nos ha encargado sus bienes en la tierra para hacerlo producir y que Él nos va a tomar cuenta para ver si hemos hecho producir lo que Él nos encargó hacer, sus talentos. Y vemos pues que, de acuerdo a esta ilustración, Jesús castiga a aquel esclavo infiel y nada discreto, que en vez de hacer producir el talento que Él le encomendó y le dio bajo responsabilidad, lo escondió bajo la tierra y ni siquiera lo puso en el banco para que produjera y darle algo más a su amo cuando regresara, por lo menos devolverle un dinero con intereses. No hizo nada de eso y Jesús lo castiga y le dice, fuera de acá, esclavo malo, esclavo infiel. Entonces le dice claramente, donde Jesús le dice en respuesta, esclavo inicuo e indolente, lo llama esclavo inicuo e indolente. Y entonces le dices, ahora te quitaré el talento y se lo daré al que tiene 10 talentos, porque al que más se le dará, porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia, pero en cuanto al que no tiene, hasta lo que tiene se le será quitado. Y le dice pues a este esclavo que él encuentre en su inspección que no sirve para nada, lo echará en la oscuridad de afuera, donde es el llanto y crujir de dientes. Este está en el capítulo 25 que hemos visto acá, versículo 13. Aquí lo podemos ver muy claramente. Pero si nosotros retrocedemos un poquito más en la parte superior y vemos el Mateo 24:42, que está acá arriba nomás, se dice lo mismo, pues. Manténgase alerta, pues, porque no saben qué día viene su Señor. Mas sepan una cosa, que si el amo de casa hubiera sabido en qué vigilia habría de venir el ladrón, se habría quedado despierto y no habría permitido que forzaran su casa.
Por ese motivo, ustedes también demuestren estar listos, porque a una hora que no piensan que es bien el Hijo del Hombre. 45. ¿Quién es verdaderamente el esclavo, fiel y discreto, a quien su amo nombró sobre sus domésticos para darles su alimento al tiempo apropiado? Feliz es aquel esclavo si su amo al llegar lo hallara haciéndolo así. En verdad les digo, lo nombrará sobre todos sus bienes. Y dice bien claramente acá, pues si aquel esclavo malo dijera, mi amo tarda, y comenzara a golpear a sus coesclavos, y comiera y bebiera con los borrachos, vendrá el amo de aquel esclavo en un día que no espera y una hora que no sabe, y lo castigará con la mayor severidad y le asignará su parte con los hipócritas, y ahí es donde será su llanto y el crujir de sus dientes. Como vemos, este esclavo malo que será castigado será arrojado con los hipócritas, y será su llanto y el crujir de dientes, igualito que dice pues el capítulo 25 de Mateo, versículo, que lo vemos acá, versículo 30, 25-30, que dice, ahí es donde será su llanto y el crujir de sus dientes. Entonces, el texto de Mateo 24-42 y Mateo 25-13 están íntimamente relacionados. Es la misma ilustración. Es decir, que Jesús viene por segunda vez a escoger a ese esclavo fiel y discreto, a inspeccionarlo. ¿Quién ha sido ese esclavo que ha producido durante su ausencia y ha hecho lo que el amo le encomendó hacer? Y aquel que resulte ser un mal esclavo será echado, como dice acá muy claramente, donde será su llanto y el crujir de sus dientes. No hay duda, pues, que este esclavo fiel y discreto de la Watchtower no tiene nada que ver con la ilustración de Mateo 24, 45 al 47. Ese esclavo fiel y discreto de la Watchtower, que se llama el cuerpo gobernante, no tiene nada que ver con Mateo 24, 45 al 47, como la sociedad tercamente trata de engañarnos, insistir que ellos fueron escogidos y que Jesús ya los inspeccionó cuando retornó por segunda vez en 1918, por segunda vez para inspeccionarlos. Entonces, Mateo 25, 13, que vemos aquí arriba, manténgase alerta porque no sabe ni el día ni la hora en que vendrá su Señor, está íntimamente ligado con el anterior, que es Mateo 24, que vemos acá arriba, versículo 42, lo tenemos ahí nomás, manténgase alerta porque no saben en qué día viene su Señor. Y acá pues justamente Jesús viene como ladrón en la noche, y por el cual nosotros tenemos que estar prontos y debemos demostrar estar listos, porque en una hora que no pensamos viene el Hijo del Hombre. Y el 45 al 47, que la sociedad lo usa para decir que eso ya se cumplió en 1918, es una mentira, una gruesa mentira, una estafa, un engaño, una falsedad, para dar sustento a este esclavo mentiroso que está en Betel, diciendo que ese esclavo fue escogido por Jesús en 1919, cuando los inspeccionó en 1918, cuando es justamente esto lo que hará Jesús, y por el cual estamos alertas, vigilantes, porque nos compete a nosotros, cada uno de nosotros. Jesús viene a inspeccionarnos. Si no, ¿por qué estamos tan alertas? Solamente para que Jesús venga, no, porque Jesús viene. Lo primero que va a hacer es inspeccionarnos. Y dice así, pues bien claramente, Jesús viene para ver quién es verdaderamente el esclavo fiel y discreto, a quien su amo nombró sobre sus domésticos para darle su alimento al tiempo apropiado. Feliz es aquel esclavo si su amo al llegar, pues está hablando al llegar, no antes. O sea, Jesús no ha llegado. No llegó en 1918, porque si no, ya llegó por segunda vez en 1918, estaríamos separando la tercera venida, por la cual estamos alerta, cosa que no puede ser, porque no existen tres venidas de Jesús. Jesús viene por segunda vez en el futuro, en base a lo que él les dijo en su primera venida en Mateo 24:3. Él viene en esa señal, en la nube del cielo, con todo poder y gloria, para hacer justamente lo primero que hará Jesús. ¿Qué cosa es cuando llegue? Como hará una noche, es inspeccionar a su esclavo fiel y discreto para escogerlo o para castigarlo. Y luego, como hemos visto, pues, muy claramente en el capítulo 25, versículo 31 en adelante, ¿qué es lo que hará después Jesús, después de inspeccionar a su esclavo fiel y discreto? Dice, cuando el Hijo del Hombre llegue en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre su glorioso trono,
y todas las naciones serán reunidas delante de él, y separará a la gente unos de otros, así como el pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha, pero las cabras a su izquierda. Entonces dirá Jesús a los de su derecha: vengan ustedes que han sido bendecidos por mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Entonces, el orden es, pues, Jesús viene, cuando llegue en su gloria y todos los ángeles con él, dice muy claramente, lo hemos visto en Mateo 24, 42, que lo dice exactamente en el orden, pues, ¿no es cierto? Dice, manténgase alerta, pues, porque no saben qué día viene su Señor. Y 43 dice, mas sepan una cosa, que si el amo de la casa hubiera sabido en qué vigilia habría de venir el ladrón, se habría quedado despierto y no habría permitido que forzaran su casa. 44, por este motivo, ustedes también demuestran estar listos, porque a una hora que no piensan que es bien el Hijo del Hombre. 45, ¿quién es verdaderamente el esclavo fiel y discreto, a quien su amo nombró sobre sus domésticos para darle su alimento a tiempo apropiado? Feliz es aquel esclavo, si su amo al llegar lo hallara haciéndolo así. En verdad le digo, lo nombrará sobre todos sus bienes. Ahí dice muy claramente, si su amo al llegar, cuando llegue, lo hallara haciéndolo así. O sea, Jesús tiene que llegar primero y luego hará la inspección de su esclavo fiel y discreto. Y luego se sentará en su trono de gloria y hará la separación, pues, de las ovejas y cabras. Entonces, amigos de Jehová, no hay duda, pues, que esta cuestión de la selección del esclavo en 1918, 1919 es una gran mentira, pues, un engaño. Y este esclavo que está sentado en Betel es un esclavo intruso que Jesús jamás pudo escoger en 1918, puesto que no vino por segunda vez en ese año para hacer la inspección y luego escogerlo como su esclavo, puesto que si Jesús realmente vino inspeccionó a su esclavo en esa fecha, entonces ¿para qué estamos alertas ahora? ¿Qué? ¿Alertas a una tercera venida de Jesús? Eso es antibíblico y es apostasía, una herejía, enseñar tres venidas de Jesús. Jesús habló más que de su segunda venida, que todavía está para el futuro, después de la gran tribulación, cuando ocurre ese suceso extraordinario en el sol, la luna y las estrellas, y los poderes de los cielos sean sacudidos, cuando el sol no brille más, la luna no dé su luz y las estrellas caigan del cielo, e inmediatamente después de este suceso extraordinario que ocurrirá después, inmediatamente después de la gran tribulación, se verá la señal del Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con todo poder y gloria para juzgar a la humanidad. Y ese es el orden. Y entonces, por eso estamos nosotros alerta, porque Jesús viene a inspeccionarnos a nosotros y nos compete a cada uno de nosotros, porque Jesús viene a inspeccionarnos si hemos cumplido en nuestra labor como cristianos de anunciar las buenas nuevas a las naciones. Y eso es lo que Jesús va a inspeccionarnos si nosotros hemos cumplido con predicar a las naciones lo que Jesús nos recomendó hacer, diciéndonos en Hechos 1, 6 al 8, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y hablándoles y enseñándoles acerca del reino de Jehová, el reino de Dios. Y eso es porque Jesús viene, pues, a inspeccionarnos para premiarnos o castigarnos, como dice acá, a ese esclavo inicuo, a ese esclavo infiel, irá a ese lugar de llanto y de crujir de dientes. Esto no pudo haber sido jamás, este texto de Mateo 24, 45 al 47, jamás pudo haberse cumplido, pues, en 1918, puesto que Jesús no pudo retornar por segunda vez antes de la gran tribulación futura para hacer la expresión de su esclavo fiel discreto, puesto que si Jesús sí vino antes de la gran tribulación, eso no encaja con lo que enseña la Biblia, que dice claramente que después de la gran tribulación el sol no brillará y la luna no dará su luz y las estrellas caerán del cielo y los poderes serán sacudidos. Y luego viene recién Jesús
en esa nube del cielo, que es la señal, viendo con todo poder y gloria, para hacer la inspección del esclavo fiel y discreto que somos todos nosotros. Esto demuestra pues que esta versión es falsa, mentirosa, engañadora, y que este esclavo que está sentado en Betel no tiene ninguna autoridad y Jesús no les encargó ninguna administración de sus bienes, y menos aún que se encargaran de alimentar a los fieles y a todas las naciones. Todo es una mentira, puesto que la selección de ese esclavo en 1918, 1919, en base a los textos de Mateo 24, 45, 47, es imposible, porque ese texto de Mateo 24, 45, 47 se cumplirá para el futuro. Esto lo he repetido más de 1000 veces, y lo vuelvo a machacar y lo vuelvo a acentuar para que lo entiendan, que este esclavo intruso que está sentado en Betel jamás pudo haber sido escogido por Jesús en base al texto de Mateo 24, 45 al 47, porque esos textos son después que Jesús llegue y por el cual estamos todos alerta. Esa selección de Mateo 24 45 son 3 versículos después de Mateo 24 42 que dicen: manténganse alerta porque viene su Señor. Mientras no venga su Señor, no se puede ser la selección del esclavo fiel y discreto, que está 3 versículos después del 42, que es el 45 al 47. Entiéndanlo bien. No puede ser que sean tan torpes y sigan creyendo que ese esclavo sentado en Betel fue escogido por Jesús en 1919, después de presionarlos en 1918. Si eso fuera así, quiere decir que Jesús tuvo que retornar antes de eso, y es imposible, puesto que la gran tribulación todavía no ha comenzado. La venida de Jesús por segunda vez será después de la gran tribulación, que no pudo ocurrir en 1918 para impresionar a ese esclavo fiel y discreto y escogerlos a ellos, puesto que ese texto de Mateo 24, 45 al 47, que la sociedad usa cada rato para sostener a ese esclavo mentiroso que está en Betel, para atemorizarnos, para respetarlos como los escogidos por Jesús en 1919, es un engaño, entiéndalo, es una mentira. Esos textos bíblicos corresponden para el futuro, están para después de la gran tribulación, para después de ese suceso extraordinario en el sol, la luna y las estrellas, y después que se vea la señal del Hijo del Hombre llegando con todo poder y gloria, para recién se cumpla el texto de Mateo 24, 45 al 47. Espero que el señor Mr. Hernán 8 lo haya entendido de una vez. El señor Gael Boredo también lo haya entendido. Los señores testigos de Jehová, Grito 86, Abel 14, 36, también lo entiendan, que los ha engañado como unos tontos, haciéndoles creer que ese esclavo mentiroso, esos 12 mentirosos que están sentados en Brooklyn, fueron escogidos por Jesús en 1919, cuando Jesús supuestamente retornó en 1918, en base a los textos de Mateo 24, 45, 47. Eso es una mentira. Eso será para el futuro y por el cual estamos todos alertas y vigilantes. Mateo 24, 42. Y luego, más adelante en el 45, dice: ¿quién es ese esclavo fiel y discreto que Jesús encontrará cuando Él llegue? Que es lo que estamos esperando, que Él llegue, y por el cual estamos alertas, por el cual no sabemos ni el día ni la hora. Entiéndanlo bien, es para el futuro. Nunca pudo haber ocurrido en 1918 su venida, y menos escogerlos en 1919, puesto que en ese momento del año 1918 no había comenzado la gran tribulación. Primero tiene que ocurrir la gran tribulación, luego el suceso extraordinario en el sol, las lunas y estrellas, y luego la venida de Jesús en la nube del cielo con todo su poder y gloria, para luego recién inspeccionar a su esclavo fiel y discreto, para ver quién de esos esclavos cumplieron con la ilustración que vemos acá en Mateo 25, versículo 13 en adelante. Esos diversos ejemplos de esclavos que produjeron de diferente manera cada uno de ellos, y el que no produjo nada lo castigó. Eso es para el futuro, y ese es el paralelo de Mateo 24, 45 al 47 también, que está en el capítulo anterior, muy cerquita nomás. Son 2 textos de la misma cosa. Todos somos el esclavo fiel y discreto, al menos debemos ser el esclavo fiel y discreto, para que Jesús nos apruebe cuando Él venga, cuando nos inspeccione. Entiéndanlo bien, eso no tiene nada que ver con ese esclavo que se ha metido en Betel en 1919 para decir que ellos fueron escogidos. Ese es un engaño, es una falsedad, una estupidez, una imbecilidad, una mentira. Entiéndalo bien, por favor. Muchas gracias por escucharme. Buenas noches.